Buenos días. Tengo el honor y el placer de presentaros al hombre que está aquí a mi lado, Carlos Penelas, poeta argentino, hombre con más de 60 años a sus espaldas y que desde joven ha frecuentado la poesía. Y que tiene una gran y extensa obra poética en la que recuerdo e imaginación confluyen en la vocación del misterio provocado, como no, por sus vivencias, ya sea un paisaje, una mujer, su familia, la inmigración. La mirada de Carlos es la mirada del poeta, la de quien rescata el misterio de las cosas, que crea espacios con la palabra y da testimonio y recupera lo invisible, evocado en el poema. Son esos gestos invisibles los que fascinan al poeta. Solemos vivir encerrados en nosotros mismos, incomunicados con lo que vive delante de nuestros ojos, y que no sabemos ver porque las ventanas de nuestro mundo están selladas. Para abrirlas hay que comenzar a entrenar nuestra mirada, a frecuentar lo que tenemos delante, con los ojos bien abiertos, para ser capaces de ver la esencia de las cosas y de los otros a través de los pequeños indicios que nos transportan al misterio si sabemos seguir las pistas que el mundo pone en nuestro camino. Y a las grandes cosas no siempre vamos a llegar por los grandes caminos, por los anchos caminos, sino que muchas veces hay que saber ver en los detalles y comenzar a tirar del hilo que sugiere este mundo no visible que yace en el horizonte. En nuestra mano está seguir viviendo una vida mediocre o abrir de par en par todas nuestras ventanas para incendiar así esta mediocridad de sentimiento, de razón y de fantasía. Así el mundo mágicamente se nos multiplica. Y la poesía nos tiende esta mano, una poesía como la de Carlos, que no juega la distracción de las palabras, que no es evasión, sino evocación, concentración allí donde la realidad se inunda de imaginación y compromiso. Una obra que moviliza impresiones, nostalgias, desprendimientos, amores inseguros. Y desde aquí, desde este encuentro con la profundidad de la mirada que se dirige al misterio, es desde donde Carlos habla, y lo hará hoy desde la narrativa hispanoamericana, no desde una perspectiva analítica, alejada de toda comprensión, sino desde su propia vida, una vida repleta de poemas y de encuentros con los mismos creadores. Nos presentará a estos autores desde la mirada de quien también es autor, de quien está abierto a los detalles de estos escritores que marcaron época. Desde la anécdota externa nos trasladará a la realidad interna. Recordar, dice Carlos, que el hacedor no sabe nunca lo que va a ocurrir. Por ello tenemos que estar bien abiertos, preparados, con los ojos abiertos, los oídos atentos a lo que en todo momento se nos puede revelar. Y hoy nuestra tarea como lectores y ahora como público es la de entender, la de gozar y descubrir el misterio de la palabra que a continuación va a ocurrir. Después de este misterio, su esposa, Rocío Danussi, gran lectora, nos recitará un poema de Carlos. Rocío ya tiene en el Museo de la Palabra de Buenos Aires, ha recitado a escritores como Alejandra Pizarnik, Rosalía de Castro, y así podéis ver que el poema también es sonoridad. Y sin más demora, cedo la palabra a Carlos Penelas. Bueno, buenos días y gracias Fernando por tus palabras, gracias por la presentación, gracias a todos los que pudieron concretar este encuentro, obviamente al director y las autoridades y profesores del colegio, a los vecinos, a Ariel especialmente, por el esfuerzo, por el trabajo que ha hecho para esto. Así que mi agradecimiento es realmente para el instituto y por supuesto gracias a ustedes porque yo les voy a hablar, cuando yo veo mucha gente joven, no menos de 3 horas. Así que atento, 3 horas acá conmigo. No más de 40 minutos, muchachos. No más de 40 minutos. En 40 minutos se pueden decir
tonterías e intentaré no decirlas. La conferencia o la clase va a estar dividida en 3 partes, breves, claras, y luego si quieren pueden hacer preguntas, y si yo puedo las contesto. Conceptos que voy a dar, seguramente ustedes después, por cuenta de ustedes o por cuenta de sus profesoras de letras, lo van a poder ampliar. La forma en poesía ya es poesía. La forma en poesía ya es poesía. Esta pequeña introducción va a estar dada para tener el concepto general de lo que vamos a ir hablando. La poesía es la voz natural del recuerdo. La poesía es la voz natural del recuerdo. Para todo esto no es fácil, esto es complejo, pero la poesía es compleja, la literatura es compleja, el mundo es complejo. Entonces nos tenemos que preparar para abordar muchas veces el acto y el hecho literario y el hecho estético. Decía Plotino, un tío abuelo mío, el ojo ha de ser bello para percibir la belleza. Es decir, si nosotros no tenemos ese ojo bello, si nosotros no tenemos esa mirada interior, el alma, el espíritu, la psiquis, lo que ustedes quieran denominar, con una visión de belleza, nos es imposible ver lo exterior. Federico Fellini, uno de los grandes del cine, no solamente italiano, sino mundial, decía: solo existes por lo que haces. Y eso es interesante. Porque estas citas breves, sintéticas, es todo un mundo. Sartre luego, en el existencialismo, lo va a marcar y lo va a desarrollar con otras características. Pero Fellini no lo dice en el sentido sartreano existencial de la palabra. Fellini lo dice: si yo hago esto, existo por esto. Lo demás es banalidad. Lo demás es transitorio. Nos está hablando de la creación. Un hecho que es importante cuando nosotros tenemos una obra. Cuando hablo de una obra, estoy hablando de una obra poética, estoy hablando de una obra literaria, estoy hablando de teatro, estoy hablando de pintura, estoy hablando de la obra. Que en sentido general, en los últimos 20 años, a veces se habla de lo poético, aunque no sea exactamente poesía. El sentido de la obra no siempre está en ella. El lector descubre, interpreta, analiza, asocia. Es decir, en la obra hay algo, pero el que complementa la obra es el lector, el espectador, el que la frecuenta. Claro que, y atento con esto, para interpretar, para descubrir, para analizar, hay que saber, porque si no se dicen disparates. Es decir, se me ocurre decir algo de un poema, se me ocurre decir algo de una obra, ¿sobre qué base? ¿Desde qué base? ¿Desde qué perspectiva? Una anécdota muy chica. Todavía no llegamos a los 5 minutos. Iniciales. Yo era muchacho, siglo XVIII, y iba con mi cuñado, yo era el menor de 5 hermanos. Pero este tema viene después, pero lo han negado. Iba al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, que es un muy lindo museo, chico, incomparable con el Museo del Prado, con San Petersburgo, etcétera, etcétera, esos museos fenomenales que hay. Pero un museo chico, pero con obras, ¿no? Breves.
Mi cuñado se para delante de una obra, la analiza, me muestra y me dice, fíjate el fondo, cómo ha trabajado el pintor acá en azul. Pero digo, no lo veo. Yo tenía 17 años, más o menos la edad de usted. Digo, no lo veo. Dice, fíjate bien. Digo, no veo el azul. Me dice, te falta frecuentación con la obra. Volvé de aquí a una semana, un mes, y en algún momento vas a ver el azul. Es decir, cuando nosotros analizamos una obra pictórica, cine, etc., porque todo va unido, el arte es todo eso. Cuando tenemos frecuentación con la obra, tenemos posibilidades de descubrir esa obra y de ver. Les complico un poquito las cosas, pero muy bien. Es el gran poeta romántico alemán. La belleza es la representación simbólica del infinito. Y ahí nos amacamos. La belleza es la representación simbólica del infinito. Algunos le ponen la palabra Dios, otros misterio. Él le pone la palabra infinito. En la belleza está el infinito. Si yo veo un cuadro de Rivera, si veo un cuadro de Goya, si veo un cuadro de Velázquez, esto métanselo en la cabeza. En literatura y en pintura, España está allá arriba, compitiendo con cualquier lugar del mundo. Tienen los grandes pintores y los grandes escritores. España tiene 2 siglos de oro. El siglo de oro que analizan, la generación del 98 y la generación del 28. En ninguna otra literatura del mundo se da eso. Carlos Fuentes, uno de los grandes escritores mexicanos. Lo conocí yo en Buenos Aires. Trabajé mucho para la Feria del Libro y hacía entrevistas. Decía Carlos Fuentes, cierra los ojos para ver. Yo dije, si no se olvidaron hace un ratito, la poesía es la voz natural del recuerdo. Va uniendo. Carlos Fuentes, cierra los ojos para ver. Porque de pronto, cuando nosotros tenemos una mirada determinada y un mundo interior formado, que es lo que generalmente en la sociedad de consumo y en la industria cultural, que es tema de otra conferencia que la daré la semana que viene. No, tranquilos que no hay. Cierra los ojos para ver. Y eso viene de un concepto muy claro que me lo enseñó el profesor Héctor Chocchini, gran poeta argentino, tal vez el latinista más importante de Hispanoamérica, y cuando digo Hispanoamérica estoy diciendo España. Nos decía, la ensoñación como camino a la esencialidad. La ensoñación como camino a la esencialidad. ¿Qué es en algún punto esto de cierra los ojos para ver? Yo vengo de una familia gallega, padre gallego, madre gallega, 400 años de Galicia encima. Familia republicana, no dogmática. En esa familia me enseñaron a leer, pero no solamente me enseñaron a leer. Y esto es lo que es importante. A los 12, 13 años mi padre me dijo, bueno, basta de leer estos textos ligeros. Los textos ligeros que tenía eran Verne, Stevenson, Julio Salgari, todos esos textos. Y a partir de ahí entonces empecé con Poe, Cervantes, Darío y las lecturas políticas.
Pero yo también salía con chicas, jugaba al fútbol. Les claro que sé más de fútbol que de literatura. Jugué en la quinta Argentina Juniors. Argentina Juniors es un equipo chico, pequeño, de la Argentina, pero se jugaba muy bien. Y les digo de qué jugaba, de inside derecho. Un término viejísimo. Uno anterior, peón de onza, lateral derecho. Claro. Ese era el problema. Es decir, mientras yo iba a los entrenamientos, en el bolsito con los botines, las medias, etc., llevaba los poemas de Machado. Con 16 años. Se puede salir con chicas, se puede jugar al fútbol y se puede leer. Y se puede además empezar a percibir la belleza. Porque la percepción de la belleza y del encuentro que vamos teniendo es y tiene una relación con la formación, con la frecuentación. Si nosotros no frecuentamos obras, así como hacemos entrenamiento para hacer mejor gimnasia o atletismo o box o lo que fuera, tenemos que ir preparando nuestra sensibilidad. Hay gente que nace con sensibilidad y hay gente que nace sin sensibilidad. Hay gente que salta, hay gente que baja. Hay gente que ve bien y hay gente que ve mal. Hay gente que es capaz y gente que no es capaz. Esto es flexible. También es flexible. Pero si en alguna medida nosotros vamos trabajando en la sensibilidad, empezamos a entender otras cosas, empezamos a tener olfato para ver cosas. Comienzo a escribir poesía a los 16 años y a leer fuerte, a estar horas en las bibliotecas. Insisto, también salía con chicas y también jugaba al fútbol. Cuando uno comenzó a leer y empezaba a escribir, buscaba siempre lo mejor. Y lo mejor en ese momento, que me lo trasladaban en mi casa, porque mi hermano, ¿de qué me hablaba? Mi hermano me hablaba de la ópera alemana. Y mi otra hermana me hablaba de la pintura. Me hablaba de Kandinsky. Me hablaba de Matisse. Me hablaba de los grandes pintores. Y mi otra hermana me hablaba del teatro. El teatro La Ira, Osborne, el teatro insurrecto inglés, de la década del 60. Y del teatro norteamericano. Gran teatro norteamericano. Tennessee Williams, etc. Y no los quiero agobiar con nombres, largo cosas, simplemente como pequeñas referencias. Luego de eso, viene mi otro hermano, éramos 5, este es el cuarto, donde introduce algo más en la casa. El jazz, el cómic, la historieta y la novela policial. La gran novela policial. Con esta familia normal que tenía, yo me iba formando y además una de mis hermanas, con una pedagogía lopestalosa, me decía: no seas bruto, tenés que ir al Colón. Y entonces iba. Y entonces uno iba abarcando todo este mundo. Y mientras tanto, mi padre, don Manuel Penelas, me hablaba de Galdós, de los episodios ejemplares, de la Pardo Bazán. La Pardo Bazán fue amante de Galdós. Las cartas de la Pardo Bazán a Galdós son exquisitas, de otra época, exquisitas. Y se encontraban sin celulares, se encontraban sin internet. Y las cartas son muy hermosas, porque ella le decía: tesoro mío, te encontraré en la puerta de la iglesia entre las 7 y 7:30. Si no llegas a tiempo, estaré en tal confitería. Y si no, en tal otra. Y se encontraban. Y se encontraban sin nada de esto. Y leer eso es encantador. Bien. Todo esto
eso uno lo fue leyendo de grande. Después vienen las relecturas, porque es la frecuentación. Claro, mi padre me da Galdós a los 14 años, pero yo lo tengo que tener después para empezar a entender lo que significa Galdós en la literatura española y en la literatura universal. En la Argentina generalmente se hablan de determinados tipos de novelistas, por supuesto Balzac. Galdós no es inferior a Balzac. Y con ese mundo que uno va escribiendo y leyendo y formándose en el profesorado en letras. ¿Y por qué voy al profesorado en letras? Y ya entro en la tercera etapa. Dije 2, la tercera. Voy al profesorado en letras porque me encuentro con un profesor, Carlos Nanclares. Yo tenía 18 años. Estaba terminando el secundario. Era un muchacho que de pronto leía, salía, etc. Necesitaba un orden. Nanclares había estudiado, entonces era joven de los profesores que nosotros teníamos, que eran más grandes. Y Nanclares me dice, andá al Mariano Acosta, te va a dar disciplina, y en realidad era el mejor instituto de la Argentina. Los textos que se leían en aquel entonces y el programa eran comparables a los que se daban acá en Madrid o los que se daban en Madrid. Estudiábamos con los mismos textos, con gredos, etc. Sello, ¿no? El sello editorial. 4 años de latín, 2 años de griego, literatura medieval alemana, literatura medieval inglesa, francesa, italiana. Seguimos. Examen de ingreso. Siempre tuve examen de ingreso. Perdónenme, si hay algo que odio es el populismo. El populismo de América y el populismo del mundo. De la misma manera que odio y desprecio las tiranías y los dogmatismos. Siempre di examen de ingreso. Y soy un defensor del examen de ingreso. Yo me da dolores de cabeza en Argentina, donde el populismo dice que no hay que ser. Yo estudié en el mejor colegio primario del Estado. Estudié en el mejor colegio secundario de la Argentina, Carlos Pellegrini, dependiente de la universidad. 2 colegios dependen de la universidad, en aquel entonces allá. En Buenos Aires y el Pellegrini. Y luego el Mariano Acosta. Y voy al Mariano Acosta porque estudiaron los grandes. Leopoldo Marechal, gran poeta argentino. Y el más conocido, Julio Cortázar. Pero había otros. Ángel Macei, la lista es larga, menos conocidos acá, con un nivel quizás menos internacional. Ángel Macei fue académico, ¿no? De letras, un hombre exquisito. Entonces, cuando uno iba dando todo esto y se iba formando con todo este tipo de cosas, uno iba viendo los museos y la literatura, etc., con una formación determinada. Uno se iba haciendo fuerte intelectualmente. Porque a todo esto hay que sumarle el ciclo de Bergman, el ciclo de cine. Un dato interesante para todos. Había un cine, en aquel entonces se llamaba el cine Lorraine. Se daban los grandes. Y se daba ciclo de cine ruso, ciclo de cine alemán, ciclo de cine francés. Yo iba a veces 3 y 4 veces por semana. Y no había ciclo de cine español. Buñuel. El ciclo de Buñuel. Buñuel era España. Fíjense la dimensión de este director. Claro, después cuando nosotros empezamos a ver a Carlos Saura nos parecía flojo. Es un gran director, Carlos Saura me parece maravilloso. Pero la dimensión de lo que era Buñuel. Porque Buñuel está a la altura de Fellini, está a la altura de Bergman, Kurosawa,
En ese mundo y en esa relación, cuando empezamos a escribir, uno se empieza a juntar con muchachos que empiezan a escribir. Las chicas escribían. Y ahí conozco a un amigo mío, Leonardo, muy amigo mío, desaparecido, que leíamos 24 horas al día. Éramos dos hinchas de Independiente es un club de fútbol, rey de copas, más importante que el Inter, grábenselo en la cabeza. Y los dos íbamos a ver fútbol y todo eso, pero además leíamos. Y los dos éramos admiradores de Borges. Claro, era difícil ser admirador de Borges viniendo como nosotros veníamos de posiciones sociales radicalizadas, porque tenemos que estar hablando de la época de los años 70, poco antes. Luego viene el mayor francés, que nos pega mucho políticamente. Entonces casi todos los compañeros nuestros odiaban a Borges, así lo digo, odiaban a Borges, tenían desprecio por Borges, porque supuestamente no era un escritor progresista. Y nosotros lo amábamos. Y ahí es donde uno tiene que dividir el pensamiento muchas veces del escritor de la creatividad. Y entonces un día me dice Leonardo: Carlos, ¿por qué no vamos a la casa de Borges y vamos a saludar? A mí me pareció un disparate, porque quiero decir, todo esto ha cambiado, el mundo de ustedes es, insisto, yo estoy hablando del siglo XIX, era muy difícil acercarse, y además estas figuras imponían, era una distancia muy grande, nadie tuteaba a nadie, los profesores mismos, cuando nosotros andábamos en el profesor en letras, un ejemplo para comprender esto. Me acuerdo que una vez detengo en un pasillo a un profesor para hacer una pregunta absurda, pero la pregunta me él se para, me mira con profundo desprecio, me contesta y me dice: la próxima vez la pregunta en el aula. Otro profesor me dijo: ¿vos no paraste a Orduna? Orduna, uno de los grandes profesores de literatura medieval española que tuvo la Argentina. Se tuvo que exiliar, hombre de derecha y creyente. Pero las dictaduras son muy locas. Dio clases en Alemania, muere en la Argentina y, como tantos otros argentinos, pidió ser enterrado en los cementerios. Bien. Una profesora me dice: detuviste a Orduna para preguntarle, no lo hagas más. Las preguntas se hacían en clase. No se lo podía molestar a un profesor de esa. Bueno, imagínense ustedes, si este profesor lo conoció después, y yo lo que le estoy contando es una anécdota de cuando tenía 18 años, y fuimos a lo de Borges, y nos atendió la señora que cuidaba, la señora de Borges, la mucama, digamos, la cangura. Gloria Fuerte, hermosa poeta. Hicimos homenajes a Gloria Fuerte, para niños, para grandes, admirador de Gloria Fuerte. Anécdota menor, ínfima. El que había en mi casa, yo tengo una puerta del departamento de dos verdines, y una chapita de bronce, con una forma determinada. Dice Penelas. Eso era lo que vi aquella vez a los 17 años en la casa de Borges, que decía Borges, por supuesto. Pero tomé la base y dije: algún día la voy a tener yo en mi casa.
estaba descansando. Y te dice, porque Borges era muy tratable, además era muy simpático, con una muy fina ironía. Tiempo después lo fui a ver en la Biblioteca Nacional. Lo ayudo a bajar del taxi. Yo salí de la Biblioteca Nacional, era el director de la biblioteca. Me paralicé. Yo siempre me paralicé hasta grandes figuras. Un salto. Cuando Rafael Alberti llega a Buenos Aires, lo reciben 2 poetas en la Embajada de España. Yo tengo la doble nacionalidad. Luis Alberto Quesada, uno de los grandes poetas, 17 años en la cárcel de Camargo. Luchó contra los maquis. 2 años en campo de concentración. Comisario del pueblo más joven de la Guerra Civil Española. Con 16 años se cargaba el mando de un escuadrón. Lo reciben 2 personas a Rafael Alberti. Quesada, por supuesto, y yo. No me animé a darle la mano. Y era grande. Yo era un imbécil de 40 años. No podía creer que lo tuviera ahí a Rafael Alberti. Porque era alguien que lo venía leyendo de los 16 años. Era un mito que lo tenía ahí. Me dedicó sus obras completas. Y lo tengo en casa en un lugar muy especial. Pero no me animé a darle la mano. Hablé con él. Pero era imponente eso. Taras mías, con Borges lo mismo. Entonces le pregunté a Borges en ese momento, que había leído tal cuento, etcétera, etcétera. Y Borges, con esa sutil ironía, me dice, ese cuento no lo escribí yo. Lo escribió. Claro. Lo escribió 20 años atrás. Ese ya no era Borges, era otro Borges. Con eso ustedes van a entender la poética de Borges y el mundo que descubrió Borges. Yo tampoco soy ese ni conocido. Entonces Borges entra en un mundo nuestro, cotidiano, de lectura, de búsquedas, y nosotros, cuando digo nosotros no era toda la Argentina, eran 10, 15 personas, entiéndanos que esto siempre es chico, y deseábamos que apareciera un poema en La Nación, el diario de La Nación de Buenos Aires, de Borges, cuál era el último libro de él, qué pasaba con ese mundo, y las declaraciones. 5 minutos más. Sábado. Había una gran polémica entre Sábado y Borges. La gente que quería Sábado y la gente que quería Borges. A mí siempre me resultó muy extraño eso. A mí me gustaban los dos. Con Leonardo, adolescente, 17, 18 años, hacíamos en Buenos Aires el recorrido que hacía Alejandra en Sobrevivientes y Tumbas, la gran obra. El túnel y Sobrevivientes y Tumbas. Lo demás es discutible, lo podemos discutir, lo pueden ver ustedes, un tema de sensibilidad, de gusto, etc. Pero nosotros recorríamos los lugares, íbamos a las plazas, veíamos si se podía haber sentado Alejandro en este lugar o no. Íbamos a la iglesia de Belgrano, iglesia, un barrio, donde si los ciegos salían de ahí o no. Recorríamos la iglesia si había efectivamente, si podíamos. Hasta eso vivíamos la literatura. No eran personajes para nosotros. Aparte de esto, por supuesto, David Viñas, Abelardo Castillo, Raúl González Tuñón, Luis Franco, Ricardo Molinari, uno de los grandes poetas hispanoamericanos. Yo creo que no hay, es una afirmación, sin nacionalismo, no soy nacionalista, me importa un rábano nacionalismo. Se darán ustedes la opinión que tengo yo de muchos nacionalismos que ustedes están sufriendo. El nacionalismo reaccionario siempre. Acá, en Ucrania o en Polonia, siempre es reaccionario. Y en Galicia también. Bien,
Entonces ahí, cuando nosotros íbamos teniendo ese mundo de Sábato, con Leonardo hacíamos este recorrido, con otros amigos de estos personajes. Y además discutíamos con estos personajes. Y además no queríamos terminar la novela. Porque se nos terminaba el mundo si terminamos esa novela. ¿Sábato es un gran escritor? Sí. Si ustedes me perdonan, Molinari es mejor escritor. Es un poeta exquisito. Algo que lo digo acá, pero no lo replican. Cuando se va a dar el Príncipe de Asturias, el Príncipe de Asturias era para Molinari. Como no se conoce quién es Molinari, el príncipe lo toma, el premio lo obtiene Sábato. Esto también se da. Busquen a Ricardo Molinari. Nadie como él, conocedor de la poética española del Medioevo. Nadie como él que podía hablar de Juan de Mena. Y de ahí para adelante. Porque uno se formó con estos autores. Yo me formé con todo lo que leen ustedes, por supuesto que leen, y que analizan. Yo me formé con eso. Por eso para mí es una gran emoción, sobre todo la primera vez que vine a España, empezar a ver todo eso, la misma emoción que tuve cuando llego a Roma y empiezo a ver la Roma de Fellini. No veo la Roma real. Cierro los ojos. ¿Me siguen? Bien. Sábato. Luego lo he tratado a Sábato en varias oportunidades. Una de ellas, cuando tiene el encuentro con el dictador Videla, que va Borges, Sábato, Leonardo Castellani y Ratti. Ratti, poeta, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y Castellani, un hombre de derecha, sacerdote, el sacerdote yo le diría fascista, para que quede claro, ya no de derecha, fascista. Bueno, sumamente inteligente. Lo he leído, a toda esta gente la he leído, siempre. Sábato y Borges, con el que tenía más llegada en ese momento era con Sábato. Lo llamo por teléfono para darle nombres de escritores desaparecidos amigos. Yo les hablo a ustedes acá de casualidad. Podría estar uno de mis amigos y no yo. El azar, el destino, la suerte, hizo que escribamos. Ahí hablé con Sábato, luego he hablado con Sábato en otros momentos más, había hablado de literatura. Lo he ido a ver cuando estaba reelaborando el Nunca Más. El Nunca Más es un libro terrible donde están los 8.000 desaparecidos de la Argentina. Para que les quede claro, en la Argentina se habla de 30.000. La documentación son 8.000. Lo que el Nunca Más testimonia son los 8.000. Libro que hace Sábato, recopila Sábato, la comisión, la CONADEP. He conocido a todos los miembros de la CONADEP. Yo generalmente trabajé para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Ese prólogo, Nunca Más, lo hace y lo escribe Ernesto Sábato. Conmovedor. Datos, chicos, datos. Anoten. El gobierno actual que tenemos, el de la señora Kirchner, en la revisión que hizo Nunca Más, le sacó el prólogo de Sábato. Analícenlo, datos. Bien, ahí volví a hablar con Sábato. Tremendo el trabajo que hizo, tremendo. Luego lo conocí mucho al hijo, Mario Sábato, cineasta. Y este año se abrió la Casa de Sábato como Casa Museo de Sábato. Y fuimos un grupo de amigos, de intelectuales, de poetas. Lo siento, el único poeta que había era yo. Esa también la gente. Había gente de cine, había toda gente importante y otra gente que no pudo ir por salud.
Y ahí estuvimos en la casa de Sábato con mucha emoción. Y ahora se hacía un nuevo encuentro, bueno, cuando yo estaba acá en España, estaba en Málaga. Son pinceladas que voy largando en estos sábados. Cortázar. El regalo que le hago a esta señora que está acá, Rocío, que la conocí en el Personal Letras, el destino, el azar, la conocí ahí. El primer regalo que le hago es un retrato de Julio Cortázar. Julio Cortázar a nosotros nos movió la vida, a nuestra generación. Nosotros lo leíamos a los 16 años. Primero no sabíamos quién era Julio Cortázar. Es un argentino que vive en París. Había fotografías de él. Y la fotografía parecía un muchacho. Los escucho, muchachos, después me preguntan. Cortázar trabajaba en la UNESCO y venían fotografías de alguien que parecía un muchacho de 40 años, 35 años, porque el rostro de Cortázar siempre fue muy juvenil. Y entonces empezábamos a leer los premios, los cuentos. En la Argentina hay grandes cuentistas, grandes cuentistas. Acá también, obviamente. La conocí Ana María Matute en Buenos Aires, una mujer encantadora, encantadora. Cortázar. Entonces nosotros leíamos, pero Cortázar cambia el ritmo del cuento, la estructura del cuento, la temática. Y Cortázar, un hombre que había nacido en Bruselas, que todavía seguía pronunciando esa G francesa, era un hombre que nos escribe con una literatura y un lenguaje de los años 50, que lo que nos toca. Empezamos a entender el amor a partir de Cortázar de otra manera, la realidad, una realidad literaria de otra manera. Y el cuento lo transforma. Ese era Cortázar. Y además nuestra ansiedad de conocer cualquier... Había un libro, una revista muy interesante, El libro de papel, El escarabajo de oro, luego, dirigido por Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, uno de los grandes cuentistas argentinos. Tiene ahora cerca de los 80 años. Él se conecta con Cortázar. Yo no lo pude conocer de estúpido, porque la verdad es esa. En una oportunidad que llega, me llama Abelardo Castillo porque iba a hacer una reunión en la casa con Cortázar. Yo no sé qué tuve que hacer. ¿Qué cosa más importante que ir a conocer a Cortázar tuve que hacer? La verdad que no. Esas taras. Pero lo leíamos y además lo leíamos con estas características. Pero además estudiaba en el Personal Letras, antes, ¿no? Y Cortázar estaba permanente. Una anécdota mía pedante, perdónenme, una sola. Se da por primera vez el premio Arturo Marazo en el Profesorado. Primera y única vez. Supuestamente para aquellos que habían pasado por el Mariano Costa y que fueron importantes. Arturo Marazo. Si alguna vez quieren leer en serio las bases del Quijote en la literatura clásica, helénica y latina, el Cervantes de Marazo. Único. Un hombre brillante que nació en un pueblito en Chilecito de La Rioja, que uno nunca supo cómo ese hombre con esa capacidad podía haber dado. Bien. Por esa única vez se da un premio. El más joven, con 21 años, fui yo. El más grande fue Cortázar, el mayor, junto con Cortázar. Siempre nos unió cosas con Cortázar. Digo, perdónenme, me unió cosas con Cortázar.
Rocío, el retrato, la literatura, el bebé Rocamadour, las fantasías de él y las lecturas de él. Porque Cortázar, cuando dice, y ahí es la referencia, que ha leído a fulano, a mengano, lo toma. Datos para trabajo para la casa. Los premios. No es la mejor novela. Yo creo que Cortázar a mí me interesa mucho como cuentista, no me interesa como novelista. Que quede claro. Ramón Sender, gran escritor español, exiliado en México. La esfera de Ramón Sender. Los premios de Cortázar. Mejor la esfera. Cortázar redescubre de una conferencia sobre Ramón Sender y la esfera acá. Los premios, la fuente de Ramón Sender. Uno de los grandes cuentistas españoles. Olvidado porque vivió en exilio en México y cuando viene no fue de lo mejor tratado acá, volvió, desapareció, historias. Es interesante ver a Ramón Sender. 7 domingos rojos, Requiem para un campesino español, Crónicas del Alba, para. Estamos terminando. Harold Bloom, uno de los grandes críticos de la literatura mundial. Tal vez el mejor especialista en estos días de Shakespeare. 30 años dando Shakespeare en Estados Unidos. Trabaja sobre Borges. Dice de Borges, sí. Borges fue un escritor derivativo. Borges fue un escritor derivativo. Borges siempre. 3 citas más y lee Rossetti. Ernesto Sábato. El concepto. Que yo sepa, escritores como Sófocles, Dante y Shakespeare no se propusieron la belleza como fin, sino el examen de nuestra condición humana, la exploración de sus abismos y límites. Está el hecho estético, pero si en esa literatura no está esa exploración de abismos y límites, perdemos. Si no, nos quedamos leyendo a Harold Bloom o una serie televisiva y confundimos todo. Yo no les hablé precisamente de Borges, de su literatura o de Sábato. Quise hacer esto, porque están los profesores de ustedes para hablarles de esto y para marcarles además, de acuerdo a la temática, lo que van haciendo. Susan Sontag, la gran norteamericana, tiene un trabajo estupendo sobre fotografía. El estilo es el principio de decisión en una obra de arte. El estilo es el principio de decisión en una obra de arte. Yo dije lo primero que dije aquí es: la forma en poesía ya es poesía. Fíjense cómo lo dice Susan Sontag. El estilo es el principio de decisión en una obra de arte, la firma de la voluntad del artista. No está hablando de voluntad, no está hablando del principio de decisión, no está hablando de estilo. Los temas no importan, nunca. Lo que importa es cómo se trata ese tema. Y la última de Borges. Yo no creo que un poeta pueda sentarse deliberadamente y escribir. Eso para las nuevas generaciones. No ustedes, que todavía les falta. Yo no creo que un poeta pueda sentarse deliberadamente y escribir. Si lo hiciera, nada que valga la pena puede resultar de eso. ¿Qué nos está diciendo? Que hay un mundo determinado que nosotros tenemos. Ahora saco más papel. Que hay un mundo determinado que nos va haciendo la creatividad. Yo no me puedo sentar y escribir. Eso no vale la pena. Como no vale la pena, hay grandes dibujantes, hay gente que dibuja muy bien y no nos dice absolutamente nada. No nos dice absolutamente nada. Dibujan bien. Y hay dibujantes que dibujan
no tan bien y son mejores. Con la literatura pasa lo mismo. Conozco infinidad de profesores de literatura y no profesores de literatura que escriben bien y no me mueven un pelo. Si ustedes me apuran, yo diría que Sábato no es de los mejores estilistas, de ninguna manera. Lo que mueve son otras cosas. Tolstoy es mejor escritor que Dostoyevsky. A mí me interesa más Dostoyevsky que Tolstoy. Me mueve otra cosa. Con eso estoy diciendo que Tolstoy no, son monstruos, son grandes. No me olvido de nada. Dije lo que pude. Hay más cosas. Pero hay un tiempo y además tampoco lo quiero enloquecer. Rocío, gracias, chicos. Bueno, este es un poema de Carlos Peñeras. Padre, Padre, levanta la cabeza y mira los cipreses. Camina con tus honrados huesos campesinos hacia la luz de la nostalgia. Otra vez te esperan el combate y la derrota. Todas las noches vienes con tu voz a visitar los cuartos de esta casa, a decirme palabras que no entiendo. Padre, salúdame con tu sombrero en alto. Esta noche, tu hijo ha soñado que has muerto. Bueno, ahora atacan ustedes. Sin miedo, sin miedo. Pregúntenme, agregan. Sí. Tengo una pregunta. Me llamo Adrián. Sí. Quería preguntarte el porqué de la nostalgia de tus poemas. Si lo supiera. Yo creo, pero esta contestación que te doy ahora podría variar en una hora. En primer lugar, creo ser nostálgico. Y uno escribe y va mirando además la vida desde lo que es útil. Yo no creo de ninguna manera que todo pasado fue mejor, en absoluto, nunca. Hay cosas mejores y cosas peores. Pero uno va viviendo ciertas situaciones con cierto manto de nostalgia. Y eso también, a veces, no necesariamente, pero a veces también es un recurso estilístico, es un recurso literario. Es una forma, si vos querés, de retórica. Me ayuda a decirte lo siguiente. Hoy en día casi todo se escribe sobre lo cotidiano, sobre la inmediatez. Un hecho determinado, una guerra determinada, un crimen determinado, lo que fuera, la inmediatez. El ejemplo es lejano, pero vago. Homero, cuando escribe la guerra de Troya, habían pasado 2 siglos.
nosotros podemos escribir mejor desde el pasado y desde la nostalgia. Por dos razones. Porque vos cuando lees tenés una idea de eso que yo muestro, que tampoco estoy muy seguro si lo hace. Pero el personaje, la idea, el clima poético, lo hemos hablado, la atmósfera poética, eso te lleva a un mundo distinto, que en algún punto es lo que Cortázar hace con sus cuentos, porque en realidad el lenguaje de Cortázar, lenguaje rioplatense, es un lenguaje que ya en la década del 60 no se usaba, porque él hacía más de 10 años que se había ido. Y el lenguaje en Buenos Aires ya no era el mismo de Cortázar, porque además Cortázar no utiliza tampoco el lenguaje de los 50, utiliza el lenguaje más de su juventud y de lo que se hablaba en ese momento. ¿Soy claro? Creo que una de las posibilidades es esa. En primer lugar, porque quiero ser nostálgico. En segundo lugar, porque también me sirve esa nostalgia como recurso literario. Sí, una niña. Has dicho que para saber hay que cerrar los ojos, que la poesía es evocación o recuerdo. ¿Qué papel tiene el lector para el poeta? No te entendí final, perdóname. ¿Qué papel tiene el lector para el poeta? ¿Qué papel tiene el lector para el poeta? El lector generalmente complementa la obra del poeta. Ahora, es lo que dije antes. ¿Cómo lo complementa? Lo complementa de un conocimiento. Te doy un ejemplo, a lo mejor es válido, para ella y para todos. Hay un adolescente de 16 años que se enamora de una chica de 14. Y se lo toma un teleteatro. Y hace, se entiende lo que es teleteatro, ¿no? Una novela televisiva, ¿no? ¿No? Porque a lo mejor utilizo alguna palabra, ustedes pregúntenme, a lo mejor utilizo una palabra que es muy porteña o un tanto rioplatense y ustedes quedan desubicados. Si no me entienden, me preguntan si yo me voy a enojar igual. Ustedes me preguntan. Entonces, lo toma un escritor de telenovelas, de teatro, eso, lo hace. Ese mismo tema lo toma Shakespeare y hace Romeo y Julieta. Hay gente que está preparado para leer religión y hay gente que está preparada para ver teleteatro. Mi tía ve teleteatro y llora. La llevas a ver Romeo y Julieta y se duerme. Entonces, pobre tía, yo hoy puedo hablar mal de mi tía. Bueno, ¿quieren que les cuente el amante de mi tía? Sí, es así, claro. Es así. No, les voy a decir. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Uno tiene que tener un mínimo de formación para aproximarse a la obra. Lo fácil es decir, no entiendo. A veces no se entiende porque es oscuro. Ese poeta, o ese pintor. Otra vez es porque es profundo. Otra vez es porque es complejo. Pero otra vez es porque la limitación está. No conocer, no saber, no saber. De todas formas hay una industria cultural, muchachos, que es un horror, porque se vende una industria cultural. Las instalaciones, el art body, ¿no? Hay cientos de ejemplos, que deja el cocodrilo, el tiburón, ¿cómo se llama? Como petrificado, o el otro en Estados Unidos, que se hizo la experiencia con un perro durante 15 días sin agua y sin comida, a ver cómo se moría de hambre. Entonces, de pronto la gente iba y día a día iba viendo cómo moría de hambre.
Y eso se te lo venden como arte. Es difícil, por eso digo que es importante el conocimiento. Además es importante el conocimiento, además cuando vamos a votar, porque si no somos una manga de votantes sin tener ciudadanía. Pero eso es lo... Entonces uno tiene que tomar conciencia de eso. Nos podemos equivocar. Esto del perro, etc., eso no sale. Lo firmo, lo discuto, tengo un montón de artículos hechos sobre eso. Eso tiene que ver con industria cultural, con lavado de dinero, con otro tipo de cosas. Decía un gran amigo mío, un gran escultor, un hombre de 80 y pico de años, exquisito escultor, decía, que hagan un dibujo como hago yo, un boceto. Después que hagan todas las instalaciones que quieran. ¿Te contesté algo? ¿O más o menos? Ah, y del lector. Entonces, el lector es eso. El lector es hay un lector sensible. Ejemplo, El Arca Rusa, una de las grandes películas rusas. Yo la primera vez la había ido a ver con Rocío y quedé fascinado, fascinado. Puedo hablarles del Arca Rusa bastante. La vi 4 veces. Pero, claro, es la frecuentación. Si no, no se ve. El Arca Rusa. A la semana volví a ver. A la semana volví a ver con Chocchini. Vivía todavía profesor. Con Chocchini, cuando nos levantamos, esta segunda vez, otra vez con lágrimas en los ojos. Andás a veces ese mundo. Primero, la única película en la historia del cine que se hizo una sola toma. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Hubo corto, una sola toma, un monstruo de gente, porque además hay un baile, y además se hacen para San Petersburgo. Nosotros fuimos el año pasado a San Petersburgo, al Museo del Hermitage, y cuando entro al Museo del Hermitage miré que no se puede creer que en una sola toma, es decir, se hizo la película en 1 hora 10. Claro, todo calidad, un monstruo. Eso es lo que quiso hacer Hitchcock, no pudo. En La Soga, excelente película, La Soga, Hitchcock. 4 cortes, pero un problema de técnica. Ojo, 4 personajes en una habitación. Era época. Pero además es una gran película. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo dura el cartel? Está la gente preparada para ver eso. La gente está preparada para ver un partido de fútbol, para escuchar las cosas del corazón, los Palatamar, quién todavía el domingo, no sé. Está preparada para eso. Se la va formateando para eso. Y entonces de a poco, creo que se dice así acá, te van quemando el coco. ¿Lo dije bien? En Buenos Aires se diría te queman el mate, la azotea, el ático. Entonces, cuando ustedes van viendo esto, por eso la preparación. Porque si no, ¿yo con qué elementos lucho? ¿Con qué elementos puedo juzgar? ¿Esto es bueno o es malo? Los pizarrones deberían ser verdes, no blancos. Debe haber un criterio. ¿Por qué es de este color y no verde? ¿Por qué es negro y no verde? Yo qué sé. Discutámoslo. Por lo menos alguien debe saber por qué se hizo así de otra forma. ¿No? ¿Te contesté algo? Sí, si quieren. Muchacha. Ahí después allá. Había leído una entrevista que le hicieron a usted, que le preguntaban sobre qué opinaba sobre el papelería. Sí. Y dijo que le gustaba mucho cómo escribía, pero que no estaba de acuerdo en cosas con él, como sus ideales. Ah, sí, sí, claro. Acá hay que dividir mucho. Durante toda mi adolescencia leí a Pablo Neruda. Mi primera influencia en lo poético es Pablo Neruda.
Pablo Neruda era un monstruo, porque además uno no escapa a su época, aquello de Ortega, etc. Uno no escapa a su época, uno está ahí. Y la época era de Neruda, y además se leía que además era un poeta inmenso. Neruda es un poeta que es como un río, trae todo. Después tenemos que empezar a saber, trae todo. El pasto, el cigarrillo que tiró el tipo, la botella descartable. Bueno, eso no es libertad argentina, acá no. Allá es así. Es un río que trae todo. Y trae veces. Ahora, un ejemplo. Él escribe la Oda a Stalin. Yo les digo que es una oda inmensa. Es impresionante esa oda. Ahora, también diría que se hubiera escrito a otro. Pero la oda, desde el punto de vista poético, es una gran oda. A mí nunca me interesó Neruda por muchas razones. Está claro, fui a Chile, regalé libros de Neruda, estuvimos en Isla Negra, conocí las 3 casas de Neruda. Este es otro tema. Hablé sobre Neruda. Lo que ocurre es que él fue un hombre que vivió siempre al servicio del partido. Y la gran fama también, porque en aquel entonces había 2 o 3 tendencias muy claras. Una la tendencia eclesiástica, muy fuerte, y la otra iglesia que era el Partido Comunista. Esa es la otra iglesia, que lo levanta. El premio Lenin, tal. ¿Era gran poeta? Claro que no. Todo lo de él no. Yo creo, sugerencia, que lo grande de Neruda está en Residencia en la Tierra y en Tercera Residencia. Esos son los 2 libros que van a quedar. Mucha gente se lo leía como un autor fácil. Neruda conocía a Quevedo, Góngora, todo eso así. Era un gran autor. Y además, era un gran autor. No me interesaba ese otro mundo tan al servicio del partido, tan servil en ciertas cosas. ¿Me explico? Pero se para. Es como, mira, yo me acuerdo cuando estuve en Cambre, Galicia, fui a dar unas conferencias hace muchos años, y me llevan al Bosque Encantado. Y yo digo, de acá era Wenceslao Fernández Flores, uno de los grandes escritores, humoristas españoles, gallegos. Y lo tenían marginado, porque había sido falangista. Y a mí no me interesó que fuera falangista. Es un gran escritor, un gran humorista. Lean Bolboreta, que es una maravilla. Bolboreta en gallego es mariposa, ¿no? Bolboreta, es una maravilla. De una época. Es un gran escritor. Y con una cosa muy interesante. Él no mezcla lo político con lo literario. Que también es interesante. Y tiene un libro bellísimo, que es una crítica feroz de los años 50 a todo esto que se vino después de esta sociedad tan loca. El hombre que compró un automóvil. Es de Sopirá. Dije, ¿cómo vio esto? Bueno, las carreteras, el ritmo, esto es la generación digital. Dije, es lo que es el automóvil. ¿Bien? Niña. Una pregunta más. ¿No? Y terminamos. Sí. No obstante, lo que queráis continuar, si Carlos se presta a ello, no hay ningún problema. Sí, no, porque es misma. Sí, lo que ustedes dicen. Más alto. ¿Cuál sería su visión de la juventud en el poema de qué tierra es esta? Bueno, el poema ¿Qué tierra es esta? En realidad yo lo que estoy hablando, fundamentalmente de la Argentina, y de una sociedad, ojo, de la Argentina, que podemos hablar de Chile, de Paraguay, Venezuela, etcétera, España.
donde de pronto se va destrozando valores, una visión ética, una visión de compromiso social. De compromiso social no estoy hablando como yo podría hablar en la década del 60 de la guerrilla. En aquel entonces se entendía mal también el compromiso social. Uno pagó factura. No, el compromiso social es qué pasa con la sociedad, cómo piensa uno la sociedad, qué pasa con el movimiento de cosas. ¿No? Y uno pregunta qué tierra es, qué es lo que ocurre, dónde diablos estoy, ¿no? Es decir, qué respuestas hay entre uno y otro, cómo nos comunicamos. Es un poco eso. No sé si te reconozco. Y si dice lo que tú. A Neruda una vez, él escribió un verso y le preguntan a Neruda, en ese verso qué había querido decir. Y Neruda le responde, cuando lo escribí, Dios y yo lo sabíamos. Hoy solo Dios lo sabe. Bien, ¿no? Bueno, te pregunto, te contesto un poco. Bueno, muchas gracias.